Te damos gracias una vez más por el privilegio de poder estar aquí compartiendo contigo la bendita palabra de Dios. Soy el pastor José Herrera y una vez más queremos entrar a lo que tiene que ver con darte una palabra que pueda a ti hacerte meditar, pensar, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es buena para instruir, para exhortar, para amonestar. La palabra de Dios tiene y lleva un mensaje y lleva un destino y lleva un propósito siempre que se predica, y el final siempre es alcanzar las almas para Cristo. Así es de que si tú estás ahí ahorita sentado o estás viendo, ¿verdad?, desde la comodidad de tu casa este canal 27-2 desde Pasadena, California, maná del cielo, alimento para tu espíritu, y ahí es donde queremos entrar a alimentar a tu espíritu en esta noche. Queremos decirte que es una bendición estar en este canal predicando la palabra de Dios. Ya estamos por cumplir el año, vamos a tener un aniversario en febrero 6. Así es que prepárate, porque cosas grandes quiere hacer este año el Señor. Y las cosas grandes empiezan desde hoy, empiezan desde las decisiones que tomemos. Y si tú has tomado la decisión de sintonizar nuestro canal, pues te damos la bienvenida. Y queremos ir rápidamente al libro de Jeremías 18. Estamos y vamos a hablar acerca de este pasaje que tiene el Señor para nosotros hoy. Y se trata acerca de las vasijas. Amén. Y habla acerca el profeta Jeremías, que es enviado por el Señor a darle una instrucción. Dice la palabra de Dios así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó y lo hizo otro vaso según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando el Señor habla a nuestras vidas, habla de una forma muy sencilla, no habla de una forma muy rebuscada, ¿verdad? No trata de meternos en una mente que va a llevarnos a los terceros cielos siempre, sino que cuando Él quiere dirigirse al pueblo, se dirige de una forma sencilla, práctica, eficaz, y con un mensaje que tiene una verdad increíble. Y aquí cuando en el versículo 6 dice que es como la casa de Israel, esta vasija que Dios estaba haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que Dios quiere darle una segunda oportunidad a su pueblo de Israel, así como Dios quiere darte a ti y a mí hoy una segunda oportunidad. La palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Sus misericordias son renovadas. Y es ahí cuando nosotros tenemos que entender que el Señor se quiere glorificar en su pueblo, y su pueblo aquí era Israel, y estaba diciendo: algo ha pasado aquí. Y entonces manda al profeta Jeremías, y dice que lo mandó pero le dice: y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Sencillo. Le dice Jeremías: yo quiero que tú te levantes, ahí donde estás sentado, donde estás acostado, ahí yo quiero que tú camines y que te dirijas hacia la casa donde está el alfarero. Y el alfarero es aquel que trabaja con el barro. El alfarero es aquel que hace vasijas, ollas, cosas de barro, ¿verdad?, que son necesarias. Son necesarias para el transporte de agua, son necesarias para cocinar, eran necesarias y siguen siendo necesarias, ¿verdad? Hoy día también, aunque ahora ya hay de metal, pero ahí está hablando el Señor: vete con el artesano, vete con aquel que sabe hacer una obra maestra, aquel que sabe hacer una vasija que va a tener una función. Y ahí es donde él, al recibir el llamado, él se levanta y va.
a donde estaba el alfarero. Ahora, aquí lo que a mí me impacta, o lo que siempre me ha impactado de este capítulo, es cómo es que el Señor no te da toda la visión completa. No te dice, si tú haces esto, después esto, después esto, después esto, y va y te da te da el producto terminado. Aquí el Señor nos enseña prácticamente que primero da una orden, y después que se obedece esa orden, el Señor nos da más instrucción. Y así es como debería de ser, ¿verdad? Nosotros venimos y recibimos instrucción, y antes de salir corriendo o anunciar tantas cosas, el Señor nos dice, espérate y ve lo que está haciendo el alfarero. Y le está diciendo ahí, ve a ver a la casa del alfarero. ¿Y qué es lo que pasa cuando Jeremías desciende ahí? No se le dio revelación, no se le dio, no bajaban ángeles como con Jacob, ¿verdad? No había una zarza ardiente como Moisés, no se partió el mar, porque no era el propósito ese. Lo que era el propósito era enseñarle algo práctico, pero algo que podía entrar en la mente de sus hijos, de su pueblo, que podían ellos asimilar, porque era lo que ellos usaban cotidianamente. Ellos usaban las vasijas todo el tiempo, todos los días, y cada vez que el Señor les recordaba, cada vez que ellos iban por agua, que era todos los días, se acordaban de este mensaje. Y así es como nosotros queremos que nosotros apliquemos lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, y que el Señor nos hable, ¿verdad? El Señor nos habla en camino a la casa, en camino al carro, en camino a recoger a los niños. Cosas prácticas. No tenemos que ser de una manera muy mística. Queremos siempre buscar, ¿verdad?, apariciones, y queremos buscar cosas que a veces distraemos o nos distraen de las cosas más importantes, como es el dolor, como es la tristeza, como es la necesidad. Y en medio de esa necesidad, en medio de ese dolor, en medio de esa situación difícil, en medio de ese ticket que le dieron y que te piden un consejo, en medio de que los hijos tienen que ir a la corte, y en medio de que no hay trabajo y de que lo despidieron del trabajo, en medio de que tienen que ir al doctor. ¿Cuántos de nosotros no vamos, ¿verdad?, al doctor todas las semanas, ¿verdad? O oímos de gente que va al doctor porque se tienen que checar, porque van temerosos con un diagnóstico, o porque tienen que hacerse algunos exámenes, porque las mujeres es la época de los mamogramas. Entonces hay una instrucción, así como cuando tú vas al doctor y tú llegas y no te va a decir ahí qué tienes, mas sin embargo hay una instrucción. Tú vas al doctor y después te hacen las pruebas, y después los envían a otro lugar. O sea, va paso por paso. Así le dijo a Jeremías, primero ve, primero levanta. Primero te levantas. Número 2, te diriges hacia casa del alfarero, y una vez que tú llegues ahí, yo ahí te haré oír mis palabras. Cuando nosotros invitamos a la gente es lo mismo. Tú lo invitas a la iglesia, pero ellos no saben. Piensan, tienen una idea de lo que va a pasar, pero aunque hayan visitado otras iglesias, cuando llegan a una iglesia nueva, ellos no saben qué mensaje va a haber. Ellos no saben qué canciones van a adorar a Dios. Entonces, el primer paso es hacerlos llegar a donde Dios les puede hablar, a donde Dios les puede mostrar algo. Y ahí es lo que hizo Jeremías. Jeremías se dirigió hacia donde Dios le había mandado, y donde Dios quería darle una lección, quería mostrarle algo que tenía que ver con su pueblo, que tenía que ver con lo que estaba pasando. Entonces él ve que el alfarero está trabajando en la rueda, está trabajando en el torno, la rueda. Estaba trabajando en la rueda, estaba dándole vuelta. Probablemente estaba ahí con el torno, y estaba ahí, ¿verdad?, con el barro, y estaba tratando de hacer algo. Y ahí pasó algo. Cuando él ve, él se pone a ver. Dios hace que dirija su mirada, hace que ponga su atención. Yo me imagino que cuando iba Jeremías hacia allá, él se iba preguntando, ¿qué me va a hablar Dios? ¿Qué voy a ver ahí? ¿A qué voy? Entonces, son preguntas que uno se hace. Voy al doctor, claro que ya sé a qué voy, qué resultados voy a tener, ¿verdad?
Y probablemente ahí, en esa sala de espera, ¿verdad? Hacemos peticiones al Señor, hacemos promesas al Señor. Y le decimos, Señor, si tú me sacas de esta. Señor, si mis resultados salen bien. Porque los resultados dijeron que iban a estar mal. El diagnóstico. Ahora cuando vienen de los exámenes, ¿verdad? Y entonces ya llega el doctor, otra vez a sentarse, otra vez a estar pacientes. Y si llegan las palabras que uno no quiere escuchar de que hay algo que salió anormal, algo que no se ve bien, entonces ahí donde realmente clamamos más al Señor, ¿verdad? Pero cuando salen todas las cosas bien, decimos, pues podemos seguir comiendo lo que queremos. Y no es así. Probablemente el colesterol esté alto, probablemente la diabetes esté disparando, probablemente esté el sobrepeso, probablemente hay muchas causas. Entonces uno, asimismo, cuando llega Jeremías, él iba con esa misma expectativa. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarle a su pueblo a través de esto? De ir a este taller, de ir a este lugar donde está este artesano, ¿verdad? Y dice que lo vio sencillamente en el versículo 3, dice que él trataba sobre la rueda, él estaba trabajando sobre la rueda, él estaba haciendo su trabajo normal. Dios no le había hablado al alfarero, Dios le habló a Jeremías, va Jeremías con el alfarero y el alfarero está haciendo lo que siempre hace, está trabajando en la rueda, está trabajando en el torno, está haciendo lo que sabe hacer, está haciendo con lo que él subsiste, que es hacer vasijas para aportar, ¿verdad?, a diferente tipo de cosas. Pero en este sentido, Dios le hace ver que él estaba trabajando y Dios está trabajando y tú estás trabajando y la iglesia está trabajando y tu pastor está trabajando y tus líderes están trabajando. Es un constante trabajar, el estar pendiente de las ovejas, el estar pendiente de qué versículo se va a hablar, qué hay de nuevo, cuál es el siguiente plan para este 2016. Siempre estamos con la expectativa de hacer algo diferente, siempre estamos viendo y estamos trabajando. La palabra de Dios dice que el Señor dijo, mi Padre y yo, es Jesús hablando, siempre estamos trabajando, siempre, aún el sábado trabajamos. Porque no es para que lo siguiera Jesús, era para que nosotros o Israel lo siguiera como algo que Dios había demandado a él, porque él seguía trabajando, el Señor, el universo seguía andando. Entonces, siempre vemos aquí que el trabajo, ¿verdad?, es algo primordial en la obra del Señor, es algo primordial para tu vida, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Así de sencillo. Si tú no trabajas, no comas. Pero si trabajas, puedes comer. Si robabas, el que roba, que ya no robe. Que trabaje para que coma y para que bendiga con otros, con su labor. Entonces, el trabajo es una bendición, aunque es algo que el Señor nos ha permitido hacer, ¿verdad? El temor al trabajo era lo que nos iba a costar ir a trabajar. Pero el trabajo es una bendición. Así es de que el trabajo no lo maldijo Dios. Lo que hizo fue que iba a ser una carga ir a trabajar, que es cosa diferente, ¿verdad? El Señor siempre quiere que nosotros estemos trabajando nuestras vidas, que estemos trabajando para alimentar a nuestras familias, que estemos en nuestras áreas que nosotros necesitamos trabajar, que estemos trabajando con nuestros hijos, que los estemos formando, porque si tú no formas a tus hijos, el mundo, el enemigo los va a deformar. Entonces siempre tenemos que tener en mente que debemos de estar trabajando en hacer las cosas, ¿verdad?, que apremien, las cosas que bendigan. La palabra de Dios dice que hay que saber aprender a redimir el tiempo. Debemos nosotros recuperar tiempo. Muchos de nosotros pasamos muchos tiempos sin hacer nada de ociosos, mucho tiempo en la tele, mucho tiempo en el celular, mucho tiempo haciendo cosas que no son de edificación, ¿verdad? Hacer tus tareas es de bendición, pero también trabajar en todo lo que te va a edificar tu vida. Y no solamente cuando trabajas tú edificas tu vida, sino también cuando trabajas, edificas la vida de los otros, porque ellos te ven trabajar, ellos te ven que te levantas, ellos te levantan, te ven que cuando trabajas te esmeras por hacerlo mejor, que haces el mejor trabajo, que no nomás trabajas por trabajar o no nomás trabajamos
por recibir un sueldo, sino que dice la palabra de Dios que como esclavos del Señor Jesús, que veamos a nuestros empleadores como los amos, como se veían antes, ¿verdad? Y que sepamos que ese empleador lo puso Dios para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestras familias, porque en ese entonces los amos pasaban a ser, ¿verdad?, cargo de todos los esclavos y de todos los hijos y de todo lo que había ahí, y ellos si trabajaban bien probablemente a veces podían ser liberados, ¿verdad? Después de cierto tiempo ellos podían ser emancipados, se llama, emancipados, que podían ya ser libres, pero muchos esclavos decidían quedarse a trabajar en la casa de su amo porque era un amo misericordioso, era un amo generoso, no era un amo que los golpeaba, sino que era un patrón, era un empleador que podemos ver que nosotros necesitamos entender esto, que el trabajo no es trabajo, Dios lo puso para nosotros, ¿verdad?, edificar nuestras casas. El que no trabaja no tiene casa, el que no trabaja no tiene carro, el que no trabaja pues no va a poder hacer cosas. Entonces la base o el fundamento que número uno, el Señor lo manda al profeta Jeremías. El profeta es aquel que hablaba por Dios, aquel que le decía al pueblo lo que venía de parte de Dios y que es lo que ellos tenían que esperar de parte de Dios. Para hacer esto, empleaba muchas formas, ¿verdad? Al profeta lo levantaba y le decía, vete ahora específicamente a Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí yo te voy a ir a hacer oír mis palabras. El Señor te puede hablar en muchos lados. El Señor te puede hablar en el camión, te puede hablar en el bus, te puede hablar cuando estás lavando tu ropa, te puede hablar cuando vas al taller mecánico a arreglar tu carro o cuando vas a surtirte de despensa. El Señor te puede hablar en cualquier momento. El Señor te habla en su palabra. Te puede hablar a través de otras personas, pero el Señor hizo o trajo su palabra, ¿verdad? 66 libros, ¿verdad? Más de 40 autores, miles de años separados, diferentes personajes, diferentes autores. El autor es uno, pero diferentes escritores, mejor dicho. El autor es el Señor. Diferentes autores son los que escribieron diferentes, pero un solo autor, Dios, y diferentes escritores, perdón. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que nosotros, ¿verdad? Tenemos que recibir la instrucción de parte de Dios, y esta es la instrucción. La instrucción es que cuando Él desciende, cuando Él lo ve trabajando sobre la rueda, ve que está para arriba y para abajo, está trabajando. Muchas veces está arriba y muchas veces está abajo, así como nuestras vidas. A veces está arriba, a veces está abajo. A veces la economía está arriba, a veces está abajo. A veces te levantas queriendo triunfar, queriendo ganarte el mundo, queriendo ir a evangelizar a todas las calles, y a veces te levantas o a veces ni te puedes levantar. Pero eso es parte de lo que tenemos que entender, que el trabajo, la obra, en nuestros días malos, en nuestros días buenos, en nuestros días altos, el Señor demanda de nosotros, ¿verdad?, que seamos de convicción, de que nosotros, ¿verdad?, nos movamos por fe y Él va a añadir fuerzas al cansado. Dice la palabra de Dios que diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Si tú te sientes débil, tú puedes retomar fuerza ahorita, hermano, hermana, que estás ahí escuchándome. Tú puedes decirle, Señor, yo necesito que tú inyectes vida sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi corazón. Siento desmayar, siento triste, estoy pasando por momentos, por crisis. Y créeme que todo aquel que trabaja y no pasa por crisis, el que trabaja para el Señor, siempre está saliendo de una batalla, está entrando en otra batalla, va de victoria en victoria, de gloria en gloria, no vas de derrota en derrota, aunque parezca derrota para ti, pero el Señor dice la palabra en Romanos que todo, para los que aman a Dios, todo nos ayuda bien, todo, las derrotas, los fracasos, los rechazos, todo lo que el enemigo te quiera poner enfrente para desanimarte, para que tires la toalla, para que ya no des más, el Señor lo usa para su gloria, lo usa para madurarte, para trabajar esas áreas que tal vez si tienes codependencia de alguien, Dios te va a quitar ese alguien, Dios te va a quitar ese trabajo. Si tú estás dependiendo más del trabajo que del Señor, Dios te va a decir, yo soy tu proveedor, te va a quitar la salud tal vez. Te va a entrar la enfermedad y tú vas a decir, Señor, yo como saludable, pero
Y Dios te quiere decir, yo soy tu sanador. Yo soy tu salvación. Y si te empiezas a ir a trabajar, Dios te dice, yo soy tu fuerza. Yo soy el que abrí esa puerta para que tú trabajaras. Necesitamos entender, ¿verdad?, que hay siempre áreas que podemos mejorar, que podemos trabajar, y el Señor siempre está trabajando en esta vasija, y la vasija somos nosotros, porque compara a Israel con una vasija, compara tu vida con una vasija. ¿Qué es lo que pasa con una vasija? Bueno, si tú tienes un poco de idea, los barros son entre 11, 15 diferentes tipos de barros, pero nomás se usa un barro para poder hacer cierto tipo de vasija. Y dice que el barro que usan, ¿verdad?, lo tienen que pisotear, lo tienen que curar, lo tienen que quitar toda la impureza, todas las burbujas, tienen que apachurrarlo. Y dice que cuando ese proceso tarda mucho, ¿verdad?, y es una sola persona pisando el barro, pisando el barro, pisando el barro, pisando el barro, ¿verdad?, cuando el alfarero, y estamos hablando de artesano, quiere usar ese barro que tiene que ya estar listo y nomás lo está tratando una persona con sus pies, en ese entonces se trataba y se aplastaba el barro, lo que es el lodo, el barro, la tierra, ¿verdad?, y se separaba de las impurezas que pudiese tener, y se trabajaba para que pudiera estar listo para poder formarse esa masa. Entonces dice que cuando él ya lo quería usar, iba y traía 4, 5, 6, 7 y hacía que pisaran ese barro, ¿verdad?, para apresurar, ¿verdad?, el proceso de curtimiento, de cocimiento, de preparación. Y así pasa a veces cuando el Señor nos quiere utilizar, cuando el Señor nos quiere ya en el servicio, ya adelantado, va a traerte la necesidad, va a traerte la enfermedad, va a traerte la falta, ¿verdad?, de amistades. Las amistades se te van a ir, entonces vienen unas pruebas, ¿verdad?, que van a estar ahí para nosotros saber y entender y decirle al Señor, tú eres la prioridad, no todo lo que está pasando, aunque las cosas no se vean bien, ¿verdad? Entonces el Señor empieza a trabajar en diferentes áreas, y esa es una similitud de lo que es trabajar el barro. Entonces en el versículo 4, ¿verdad?, dice ahí, y la vasija de barro que así se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo vasija, otra vasija, según le pareció mejor hacer. O sea, dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder. No que el artesano, no que el alfarero no supiera trabajar el barro, porque era todo, lo hacía todos los días. Pero esa masa o no estaba bien preparada, o no estaba bien curtida, o no estaba bien, y se deshizo. No era su tiempo. Tal vez tú te apresuraste, dijiste sí antes de tiempo, no lo oraste, dijiste ya estoy listo, y resulta que se echó a perder el ministerio, o se echó a perder el proyecto, más que el ministerio, se echó a perder los proyectos, los planes que tú tenías. Tal vez, ¿cuántas veces los que hemos cursado la universidad, ¿verdad?, llevamos 1, 2, 3 años, y resulta que esa no es la carrera que queríamos o que queremos ejercer de por vida, y se cambia uno de carrera y el proyecto se quedó y empiezas otro proyecto? Pero mucha gente llega de proyecto en proyecto y nunca termina un proyecto solo, porque anda saltando y saltando y saltando, y se anda echando a perder esa vasija. Cada vez que el Señor quiere abrir puertas, cada vez que el Señor quiere hacer algo, esta vasija se echa a perder, esta vasija se echa a perder. No es el alfarero, no es que Dios no pueda bendecirte en el área donde Dios te has puesto, sino que muchas veces cuando es el tiempo de llegar y que la bendición llegue, tú ya no estás ahí para recibir esa bendición, porque ya te desesperaste, porque no viste resultados pronto, porque creíste que los resultados iban a ser de la noche a la mañana. Y dice un dicho, ¿verdad?, que si las cosas que valieran la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría. Yo te voy a decir, las cosas que valen la pena, ¿verdad?, cuestan sangre, dolor, lágrimas, oración, ayuno. Son las almas, ¿verdad?, que cuestan llantos, hermano, procesos. ¿Cuántos de nuestros familiares quisiéramos que ya estuvieran ya sirviendo a Dios, ya escuchando la palabra? Mas sin embargo vemos que dentro del proceso
Vemos que otras familias llegan, vemos que otros se levantan, vemos que gente va y viene y nosotros nos preguntamos, ¿y hasta cuándo los nuestros? Dios tiene control de los procesos, y este proceso de esta vasija que Jeremías estaba viendo del alfarero se echó a perder. Y dice ahí en ese versículo que no agarró y dijo, no, esta masa ya no sirve, voy a agarrar otro pedazo de barro, este barro ya no me sirve, voy a agarrar otro pedazo de barro de otro material porque este ya no me sirve. Dice que no, que agarró el mismo barro, la misma materia que se echó a perder, la volvió a hacer, y dice que él empezó a formarla según mejor, como él parecía, como le parecía mejor, dice ahí, según le pareció mejor hacerla, según le pareció mejor hacerla. No es que lo que hagas no está bien, pero Dios quiere lo mejor. No es que lo que es mal, sino que Dios tiene planes mejores. Dice la palabra de Dios que Él dice, yo tengo planes de bien y no de mal. Dios tiene planes, tus caminos no son los caminos de Dios, más altos son los caminos de Él, más altos son los pensamientos de Él. Y es por eso que nosotros, ¿verdad? Quedamos cortos. Yo he visto gente que compra libros y cuando vas ahí a ver todos los libros, ni se han abierto. Tienen más la tendencia de comprar libros, o empiezan un libro y no lo terminan, no lo estudian, no lo meditan, no le sacan el jugo, como digo yo, no le sacan el tema esencial. La misma palabra de Dios, ¿verdad? No hay un seguimiento de cómo seguir la palabra de Dios. Por eso acércate a tus iglesias, acércate a tu estudio bíblico. Dile, pastor, ¿en qué vamos? ¿Cómo es que estamos, verdad, en esta iglesia funcionando? En tu casa, tu devocional con tus hijos. Que tú puedas llevar, verdad, un tema. Y usualmente si agarras proverbios con tus hijos nunca le vas a fallar. Salmos, ¿verdad? Proverbios, cantares, ¿verdad? Madurez. Madurez, el Señor quiere que maduremos como este barro tal vez no había madurado, tal vez se endureció antes de tiempo, porque suele pasar, ¿verdad? Cuando alguien se esfuerza y dice, no, si yo puedo leer 10 capítulos, 10 libros, no nomás es de leer por leer, es leer y meditar y aplicar, ¿verdad? Estudiar, meditar, leer, aplicar, leer, estudiar, meditar, aplicar. Es un proceso que tenemos que pasar, y muchos procesos son endurecidos como esta vasija que se echó a perder solita. Ahí dice, se echó a perder sola. No fue tiempo, no fue bien pisoteada, no fue bien trabajada, no fue bien elaborada. Algo pasó, hubo una fisura, hubo una cortadura, algo pasó, y así sucede con nuestras vidas. Algo pasa y se echa a perder lo que se estaba iniciando. Pero quizás no era el tiempo de nosotros, quizás debimos de meditarlo, pensarlo, sopesar, ¿verdad? Lo que estaba al frente de nosotros, y no lo hicimos. El matrimonio, ¿verdad? Antes era más tiempo, se conocía a la gente más tiempo, y ahora ya cambió todo lo que era antes. No hay un proceso de maduración, no hay un proceso de conocimiento. Cambiamos de trabajo, ¿verdad? Porque es que este no me gusta, entonces voy a agarrar el otro. Y mi pregunta es, ¿estás capacitado para un mejor trabajo? ¿Agarrar uno de gerente, uno mejor, o vas a estar trabajando siempre, ¿verdad? ¿Estás tú estudiando para tú poder iniciar tu propio negocio? ¿Te estás preparando, conociendo de lo que tú haces? Porque todo es un proceso, ¿verdad? El que es líder fue buen seguidor, el que es buen líder. El que es buen líder fue buen seguidor. El que no fue buen seguidor va a ser mal líder y va a traer a otros como él. Y el que es buen líder va a ser líderes. Ese Dios agarró a Moisés y luego a Josué, ¿verdad? Y Dios tiene a Elías y tiene a su Eliseo. Y Dios está preparando gente siempre en las iglesias.
Y donde hay bendición, donde hay palabra, donde hay meditación, donde hay estudio bíblico, no le van a errar. Porque el Señor quiere, ¿verdad?, que la gente esté siendo preparada para lo que viene. No es agarrar el ministerio, no es agarrar las palabras fáciles, ¿verdad? Decimos sí, cuando realmente a veces tenemos que decir, espérate, déjame lo oro, porque una vez que yo digo que sí, voy a tener que, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el sí, tengo que darle seguimiento. Y eso es lo que quiero que meditemos. Quiero que meditemos en las palabras de Dios y cómo es que el mismo Señor le dice en el versículo 6, en el versículo 5, entonces vino mi palabra de Jehová, diciendo, en el versículo 5, el 18, viene otra vez, mi palabra de Jehová diciendo, en el 6, fíjate lo que le dijo. Llegó a la aplicación y dijo, no puedo hacer de vosotros Jehová. Sois vosotros en mi mano. Y como esa mano, como ese barro en esa mano del alfarero, así eres tú. ¿No podría ser otra cosa mejor? Así, sencillo. Va a muestra, está el alfarero trabajando, se deshace la vasija de barro y le dice, así como se deshizo esa vasija de barro, así se deshace lo que Israel pensaba. Entonces trae a Jesús para hacer otra vasija. Trae a Jesús para enseñarles lo que inicialmente se había intencionado. Para que decir, este es el tiempo, este es el proceso. Así es como se debe de pensar, así es como se debe de interpretar la palabra, así es como se debe de seguir, así es como se debe de amar, así es como se debe de perdonar, así es como se debe orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así es como tú debes de obedecer, así es como debemos nosotros de aprender, que se iba y que oraba y que le oraba al Padre, ¿verdad? Y así es como es la nueva alianza o pacto en la sangre de Jesús. Esa vasija, esa segunda vasija es Jesús. Porque el primer Jesús, el primer Adán, se echó a perder, desobedeció. Y dice el Señor, voy a hacer así como con esa vasija que no pudo hacerlo. Voy a enviar a mi hijo y él sí lo va a poder hacer. Y es ahí donde nosotros tenemos que decirle, wow, Señor, yo quiero esto. Porque este proyecto voy a meter al Señor Jesús. Voy a pedirle dirección. Voy a pedirle guianza a mi pastor. Dice la palabra, sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo soy de Cristo. Sígueme en las cosas de Cristo, en las cosas que no ves de Cristo, no me sigas. No me sigas. Medita en las cosas que yo hago y piensa que están en la palabra. Y si no están ahí, cuestióname. No nomás las hagas. No nomás hagamos por hacer. No nomás sirvamos por servir. Nosotros tenemos la capacidad de nosotros escudriñar y decir, hermano, lo que usted está haciendo no lo veo en la palabra de Dios. ¿Me lo puede usted explicar un poquito mejor? Para yo poder también hacerlo entonces mejor, con esa convicción, con esa reflexión, con ese entendimiento de que está en su palabra hermosa, preciosa, que sirve para redarguir, como había dicho desde el inicio, que sirve para nosotros guiar nuestras vidas, que sirve para nosotros guiar nuestras familias, ¿verdad? Dar consejos fuera del contexto de la palabra de Dios es fácil. Mucha gente lo sigue porque dice, es que es pastor, es que es líder, tiene que tener la razón. Pero ¿sabes qué? Yo creo que necesitamos nosotros también ser juiciosos, de escudriñar lo que estamos leyendo, de meditar lo que se está hablando, de ver qué es lo que me está diciendo. Espérate, yo quiero ver lo que tú me estás diciendo que vamos a hacer, está aquí. Metamos al Señor Jesús en nuestros planes, metamos al Señor Jesús en nuestros ministerios, diciéndole, Señor, eres tú, alcanzar las almas de esta manera. ¿Esto va a unir a la iglesia o va a desunir a la iglesia?
Porque si el proyecto de evangelismo nomás es de uno, ese no es un proyecto, ese es un llamado para todos. Todos somos llamados a evangelizar, todos somos llamados a dar buen testimonio, todos somos llamados, ¿verdad?, de ir en dos, pero somos cartas abiertas, decía el apóstol Pablo. Entonces sí, todos tenemos el llamado, todos tenemos la misión, todos tenemos la obligación, todos tenemos, ¿verdad?, ese mandamiento de ir y predicarle, ¿verdad?, todo hasta el fin del mundo. Todos, pero no todos. Ya somos llamados a ser evangelistas y tocar las almas y ministrar al perdido de tal forma que las almas se arrepientan. ¿Cómo es que tú puedes identificar cuando se empiezan a llorar? ¿Cómo puedes tú identificar una evangelista? Cuando tú ves que la gente empieza a traer más gente por amor a que ellos sienten que están perdidos y que están pidiendo, y Dios pone en el evangelista esa misericordia, una miseria en el corazón, cordia de corazón. El evangelista, aquel que ama las almas, se siente tan miserable de su alma, se siente pobre, se siente que le hace falta la respiración, se siente que es tanto el dolor que tiene que decirle algo a esa persona que está ahí, que se arrepienta, que no se jacte del mañana, porque el mañana no está garantizado. La última plática que tengas con él es evangelista, es ese don que Dios da al corazón para que vaya a alcanzar a aquellos que nadie quiere alcanzar. ¿Cómo es que tú puedes entender? Bueno, es que yo no sé qué don tengo. Pues, ¿qué estudias? ¿Qué don tengo, pastor? Pues, a ver, no te veo con la Biblia, no te veo escudriñando, no te veo a tiempo. El don que debes tener es primero ser seguidor. El don que tienes es primero sujetarte, someterte, agarrar una autoridad espiritual, ¿verdad? Que sepas por qué te sometes. ¿Por qué me someto a usted, pastor? ¿Dónde está que me pueda someter? Bueno, déjate explico. ¿Por qué tengo que escudriñar la palabra de Dios? ¿Por qué me tengo que congregar, pastor? ¿Por qué? Si el domingo yo iba a jugar fútbol, el domingo era familiar en México. El domingo era de la familia. Y la gente dice, es que el domingo es sagrado porque yo tengo que ir a ver las movies, tengo que sacar a mis hijos a pasear, tengo que, ¿verdad?, pasar un tiempo con ellos, tengo que ver películas, tengo que hacer cosas con mi familia porque... Pero dice la palabra que no nos dejemos de congregar como unos tienen por costumbre. ¡Wow! ¿Verdad que sí cambia la mentalidad? ¿Verdad que sí cambia la forma de pensar? ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Esa segunda batalla. Yo te extraño, amigo, inicia el año y que tú dices, no quiero más de Dios, menos de mí, quiero aprender más. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está el manual del que te creó. Aquí está. Que tú le puedes decir, Señor, dime qué tienes para mí. Y Él te va a decir, yo puedo hacer eso que tú, deja ese plan. Yo lo puedo hacer mejor en Cristo Jesús. Rindamos nuestras vidas, rindamos nuestras familias, rindamos nuestros planes, rindamos nuestros trabajos a los pies de Jesús. Y ese es el mensaje, esa es la meditación que yo te traigo hoy, ¿verdad? Así como esa rueda que da para arriba y para abajo y sigue formando esa hermosa vasija. Dios quiere hacer una vasija hermosa, útil, de barro, porque ciertamente en el barro es donde se esconden los tesoros de oro. El tesoro de nosotros se llama Jesús. Pues inclina tu rostro, si Dios te tocó, si Dios te está llamando a un mejor nivel de vida, de entendimiento, de seguimiento, de maduración, ¿verdad? No te eches a perder. Dile al Señor, ayúdanos. Señor, en esta noche ayúdanos, Señor, a entender tu propósito. Ayúdanos. Queremos que estos planes sean mejores. Y si tú has hecho la oración, yo te exhorto, ¿verdad? Te invito a que digas, Señor Jesús, y repite esto. Yo reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, Señor. Gracias por morir en la cruz. Hoy me arrepiento, Señor, por vivir a espaldas tuyas. Pero hoy reconozco que te necesito y te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una oración sencilla, yo la hice muchos años y la hice tal vez muchas veces. Sí, ¿por qué hacen la misma oración? Yo la hice muchas veces, pero llega un día en que, Señor, toma esa palabra y que tú tomas esa convicción y que las cosas cambian. Y lo hiciste en 30 segundos, pero te va a llevar una vida entera a entender. Te va a llevar una vida entera. Y cuando lo empieces a entender y cuando empieces a escudriñar, vas a amarlo más y más y más. Porque ciertamente dice, escudriñas las escrituras porque parece que en ella hay vida, pues las escrituras hablan de mí, decía el Señor Jesús. Así es que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.